Nuevamente estamos en contacto y damos gracias a Dios por la oportunidad de seguir considerando los contenidos de esta materia tan importante como es metodología de la investigación. Estamos esta vez en la unidad segunda, las investigaciones cuantitativas, cualitativas o mixtas. Desarrollaremos en esta ocasión sobre la base de un resumen del capítulo 1 del libro Metodología de la Investigación de Hernández Sampieri. Soy Freddy Gustavo Catari y tengo el agrado de desarrollar el contenido. Esta es la primera parte. ¿Cómo se originan las investigaciones cuantitativas, cualitativas o mixtas? Esta es una de las preguntas que el investigador se plantea o que el estudiante que ya se va a graduar se plantea, porque ha escuchado de investigaciones cuantitativas, cualitativas o combinadas, mixtas. Otros interrogantes pueden ser: ¿qué es una investigación cuantitativa? ¿O qué es una cualitativa? Además puede preguntarse: ¿cómo puedo saber cuál de esos enfoques voy a utilizar y en qué consiste cada uno de estos enfoques? ¿Cómo se originan las investigaciones cuantitativas, cualitativas o mixtas? En esta parte del avance de la materia, analizaremos los factores que van a posibilitar al que investiga definir cuál de los enfoques va a usar o si adoptará un enfoque ecléctico, es decir, combinado o mixto, para el desarrollo de su trabajo de investigación. Antes de ello, será saludable revisar el contexto histórico del desarrollo de esos enfoques o paradigmas. Un poco de historia entonces. El enfoque cuantitativo se origina con Auguste Comte, que vivió entre 1798 a 1857, complementado además por Émile Durkheim, 1858-1917. La influencia de Sir Francis Bacon, 1561-1626, además de John Locke, 1632-1704. Además, cabe también recalcar los aportes del filósofo Immanuel Kant, filósofo alemán, 1724 a 1804. En esos años el racionalismo primaba en la investigación científica. Los investigadores decían: el instrumento que debemos usar para la investigación es la capacidad de razonar. Por eso se les llamó racionalistas. Los descubrimientos de Isaac Newton o Isaac Newton conmovieron a los científicos. Hubo un notable avance en la ciencia y la tecnología. Newton planteó la ley de la gravitación universal. Realizó unas investigaciones muy interesantes y planteó su teoría respecto a cómo es que los planetas se sostienen en el espacio alrededor de las estrellas, en este caso en nuestro sistema solar, alrededor del Sol. Y cómo es que los planetas no salen de sus órbitas, cómo es que los planetas son precisos en el giro alrededor del Sol, y cómo es que los planetas no chocan entre sí, y por qué es que se presentan también otros fenómenos de otros cuerpos que sí, aparentemente no tienen una órbita fija y aparentemente también escapan a esas leyes de gravitación, aparentemente. Todo eso conmovió a los científicos en ese tiempo. Tuvieron que replantear sus teorías,
fue como jalarle la alfombra a todos esos científicos. Y como consecuencia de esto, pues hubo un notable avance en la ciencia y en la tecnología. Y el padre del positivismo fue Auguste Comte. En 1849, en las ciencias sociales, entonces, surgió este paradigma que fue muy importante. Se fundamentaron en científicos como Galileo, además, Newton, Copérnico, Malthus y Darwin. Dijeron que el mundo social puede estudiarse de manera similar al mundo natural. Así como se investigan los átomos, las moléculas que componen la materia, así como se estudian los planetas, los invertebrados, todos los animales, también se puede analizar la conducta de los obreros, las enfermedades mentales, los efectos de un método educativo, las migraciones humanas y toda clase de fenómenos sociales. Y de esta manera, algunos se animaron inclusive a diseñar la ingeniería social. Ellos dijeron, así como podemos dirigir las cosas materiales, también podemos dirigir a la gente, podemos diseñar, plantear el diseño de una sociedad perfecta. Plantearon la teoría y lo diseñaron y quisieron obligar a la gente para poder vivir según ese diseño de los ingenieros sociales. Cuando involucraron a la gente se encontraron con grandes sorpresas de que las cosas no funcionaban como se pretendía, se pensaba que iba a funcionar. Entonces la teoría de los positivistas, la teoría de los que habían abrazado estas ideas, pues quedaron descartadas en muchos casos. Para el positivista existe un método exclusivo para indagar el mundo social, que es libre de los valores del investigador. La objetividad es importante. Para esto el investigador debe observar, debe medir, debe manipular variables, se desprende de sus propias tendencias, tiene que ser objetivo y no subjetivo. La relación entre él y lo que estudia es independiente, no se puede mezclar, no se puede influir, es decir, el investigador no debe influir sobre lo que está investigando. Eso es lo que plantea entonces el positivismo. Lo que no puede medirse u observarse con exactitud se descarta como objeto de estudio, entre comillas, se lo excluye entonces, ya no es un objeto de estudio. Corresponde al terreno de lo subjetivo, decían ellos, ¿no? Además, plantean que el objeto de estudio se encuentra determinado por leyes y axiomas. El positivismo solamente acepta conocimientos que proceden de la experiencia. Los hechos son lo único que cuenta. Establecen como fundamental el principio de verificación. Una proposición o enunciado tiene sentido solo si resulta verificable por medio de la experiencia y por medio de la observación. Y el tablerito que ves al costado derecho trata de ilustrar entonces estas ideas del positivismo. Cuando tú estés elaborando tu propuesta y especialmente cuando estés ya diseñando, desarrollando tu trabajo académico, puede ser una tesis o un proyecto de grado, entonces tienes que preguntarte, ¿cuánto de las ideas de los positivistas hay en mi trabajo? ¿Estoy asumiendo los postulados, los pensamientos de los positivistas? Y otra pregunta importante, ¿no?
¿Eso es saludable para mi trabajo? ¿Eso es bueno o no lo es? Para el positivista todo debe ser comprobable y esta condición es válida para cualquier ciencia. Considera que es posible establecer generalizaciones libres del contexto y del tiempo, así como vínculos causales, causas reales que preceden temporalmente a los efectos. La experimentación constituyó la forma principal para generar las teorías científicas. Y la imagen que encuentras al costado derecho trata de ilustrar precisamente esa forma de pensar de los positivistas. El positivismo, que por supuesto era muy rígido y es muy rígido, fue reemplazado por el post-positivismo, fundamentado en el paradigma anterior, es decir, en el positivismo, pero más abierto y flexible. ¿Y por qué surge entonces el positivismo? Como consecuencia de que varias ideas de los positivistas en realidad no funcionaban. Una buena parte sí, pero otra no. Como era muy rígido, entonces no funcionaba, por ejemplo, en el campo social. No funcionaban con los seres humanos. Los seres humanos son distintos a los animalitos de laboratorio. Si bien los animalitos podían desarrollar una conducta, pero no siempre pasaba así con los seres humanos. Entonces fueron desafiados sus pensamientos, sus ideas y sus planteamientos, y sin dejar de ser positivistas, comenzaron a hacer adaptaciones, ajustes a las ideas positivistas, y de esa manera es que surge el post-positivismo. Tal visión la inician las obras de autores como Wilhelm Dilthey y William James. Karl Popper, que vivió entre 1902 a 1994, lo impulsó de manera muy notable. Otros lo impulsaron a lo largo del siglo XX por medio de de lo que escribieron, de la literatura que produjeron. Sus propuestas esenciales son: existe una realidad, pero solamente puede ser conocida de manera imperfecta debido a las limitaciones humanas del investigador. Tal realidad es factible descubrirla con cierto grado de probabilidad. El observador no está aislado de los fenómenos que estudia. Forma parte de estos fenómenos como investigador. Pueden afectar a lo que está investigando y a su vez puede ser también influido por el objeto de investigación. Las teorías y explicaciones se consolidan, se eliminan, junto con otras posibles teorías y explicaciones rivales. La investigación es influida por los valores de los investigadores, por la teoría, la hipótesis en que se apoyan. La objetividad es solamente un estándar que guía la investigación. El investigador debe estar atento y tratar de permanecer neutral para prevenir que sus valores o tendencias influyan en su estudio. Esos son los cuidados que debe tener entonces el investigador. Son los consejos que dan los positivistas. Debe seguir firmemente procedimientos prescritos y estandarizados. Experimentar en laboratorio es una forma central para probar hipótesis, aunque no la única. Se pueden aplicar los diseños cuasi experimentales. Los conceptos de las teorías consideradas y las hipótesis a probar deben tener referentes empíricos y es necesario medirlos, aunque estas mediciones se debe considerar no son perfectas, son susceptibles de tener un margen de error, un sesgo. La diferencia esencial entre el paradigma positivista y el post-positivista se ubica en su concepción del conocimiento.
Entre los postpositivistas se supera el esquema que considera la percepción como simple reflejo de las cosas reales y el conocimiento como copia de esa realidad. El conocimiento se visualiza como el resultado de una interacción, de una dialéctica, de un proceso de interacción entre el conocedor y el objeto conocido. El pospositivismo es una especie de padre del enfoque cuantitativo. Le otorga tres principales elementos al enfoque cuantitativo, el pospositivismo. Número uno, recolectar datos como puntuaciones. Entonces es matemático, numérico. Atributos de fenómenos, objetos, atributos de animales, personas, organizaciones y colectividades mayores, son medidos y ubicados numéricamente. Es la característica, ¿no?, del enfoque cuantitativo. Entonces, en tu trabajo académico, en tu investigación, tienes que hacer encuestas, tienes que tabular numéricamente, tienes que calcular porcentajes, tienes que calcular la media, el promedio, ya así sucesivamente. Entonces te exigen, si has escogido esa modalidad, entonces que numéricamente tú respaldes tus hallazgos. En segundo lugar, el pospositivismo le otorga este otro elemento al enfoque cuantitativo: analizar la variación de esos datos numéricos. ¿Cuánto varían? Y otra vez se siguen utilizando números, ¿verdad? Cantidades, porcentajes, promedios. Entonces, analizar las variaciones. Compara grupos, relaciona factores sobre tales atributos mediante técnicas estadísticas. En el caso de las ciencias del comportamiento, mediante experimentos y estudios causales o correlacionales. En el campo de la psicología, por ejemplo, se mide el cociente intelectual, números. La persona tiene que responder a las preguntas de un test en un tiempo determinado. Y sobre la base de esos resultados se hace el cálculo del cociente intelectual. Entonces, esto es aplicar el pospositivismo dentro de un enfoque cuantitativo a algo que podríamos decir que difícil medir la inteligencia, ¿verdad? Medir la inteligencia. El postpositivista, el que tiene enfoque cuantitativo, te dice, por supuesto, y hemos diseñado las herramientas. La pregunta que nos planteamos ¿es cierto? ¿Es falso? ¿Es relativo? Y podríamos decir con toda honestidad, sirve, pero tiene sus sesgos, ¿verdad? Ok. Continuamos. Entonces aquí tenemos un cuadro que nos ilustra lo objetivo y lo subjetivo. Los que se adscriben a la corriente cuantitativa pretenden ser objetivos. Y los de la corriente no cuantitativa, la cualitativa, entonces como que ingresan demasiado también a lo subjetivo, ¿no? Pero la verdad es que entre estos dos y en su mismo enfoque hay subespacios, tanto dentro de la perspectiva cuantitativa como en la perspectiva cualitativa. Bien, entonces unos singularizan los hechos y otros lo generalizan. Entonces hay unos espacios, unos subespacios que hay que tomar en cuenta. Enfoque cuantitativo, pautas que orientan la investigación.
En el cuantitativo se orienta más directamente a verificar y comprobar teorías por medio de muestras representativas. Defiende el uso de métodos cuantitativos con el uso de técnicas que sirven para contar, para medir, para realizar experimentos. El investigador se considera un elemento externo y no contaminado por el objeto que investiga. Los datos que se producen y que se quieren interpretar tienen que ser cuantificables y son cuantificados por el investigador. Incluye la investigación descriptiva, la experimental, los estudios de historia cuantitativa. De todas maneras, entonces hay una interpretación de esos datos numéricos. Desarrollo histórico del enfoque cualitativo. Eso es lo que vamos a estar viendo entonces en la próxima lección. Aquí terminamos para este tema y les invito a continuar con la siguiente exposición. Dios les bendiga. Un abrazo fuerte.